Hola, bienvenidos y bienvenidas a la primera temática del curso. Eh, es una introducción a la teoría social. Recuerden que este video es un material de apoyo que les sirve a ustedes para trabajar algunos temas de cada una de las clases. Lo recomendable es que ustedes vean el video, lean las lecturas, repasen esas lecturas. Yo complemento en el video algunas cosas que no están en las lecturas y en la clase aclaramos dudas. Debatimos sobre otros aspectos, veremos otros detalles. Entonces, tengan en cuenta que hay 3 partes en cada una de las temáticas del curso. Las lecturas, es este tipo de videos y las sesiones sincrónicas o los foros que están cuando no tenemos sesiones sincrónicas. ¿Verdad? Entonces, tengan en cuenta esos detalles. Y comenzamos el tema de hoy. Es la introducción a la teoría social. Aquí hay una serie de consideraciones. Es un rápido repaso de una temática muy amplia. Por eso es importante que lean semanalmente, tomen apuntes, formulen sus preguntas, lo que tengan en cuenta. Ahora bien, en el caso de el conocimiento científico, el acervo del conocimiento científico es muy grande, es muy vasto. Se ha acumulado durante miles de años, incluso mucho antes de la primera revolución agrícola que ocurrió hace 10.000 años, aún más desde que el Homo sapiens comienza a salir del territorio de los grandes lagos en África y se desplaza hacia otras partes del planeta, sobre todo hacia el Medio Oriente, y comienzan a ocurrir ya no solo la revolución agrícola, repito, hace unos 10.000 años, sino otro tipo de revoluciones hasta llegar a la actualidad. A lo largo de esos miles de años, decenas de miles de años, se ha acumulado mucho conocimiento. Hay básicamente 3 tipos de conocimiento: el pseudocientífico, el mágico religioso y el científico. En realidad el científico es el más pequeño. Los seres humanos seguimos dependiendo mucho de lo pseudocientífico y sobre todo de lo mágico religioso. Hay mucho aspecto que influye en la toma de decisiones, en la argumentación que es proveniente de lo mágico religioso. Dentro del ámbito científico, del conocimiento científico, hay una parte pequeña que es la ciencia social. Y dentro de la ciencia social hay todavía una parte más pequeña que se refiere a las relaciones internacionales, que ha venido creciendo. Luego lo vamos a ver brevemente dónde surge y cuál ha sido esta evolución, pero es en realidad un conocimiento muy pequeño comparado con las ciencias sociales, con el conocimiento científico y con más razón con todo ese acervo de conocimiento humano. Por otra parte, la ciencia, cuando hablamos de ciencia, hablamos de conocimiento, de un conocimiento eh, de acumulado que progresa, que se sustituye, una serie de aspectos en ese sentido. Es resultado, por ahora, del uso del método científico. No nos compliquemos en este momento más allá del método científico, no es el único. Es un conocimiento sistematizado, o sea, el método científico genera información, permite organizarla, la sistematización de ese conocimiento y de una estructuración coherente a partir de las observaciones es lo que genera el conocimiento científico y lo que contribuye al desarrollo de la ciencia.
Por su parte, cuando hablamos de pseudociencia, es conocimiento que tiene algún elemento propio de la ciencia, pero carece de la rigurosidad científico-analítica. O sea, no necesariamente es producto del uso del método científico. Aquí hay mucho de mitos, pero de mitos que tienen una base científica, nada más que hay una interpretación de esa base, una aplicación práctica del conocimiento, y no utiliza la experimentación, ¿no? O sea, por eso es que el acervo de conocimiento pseudocientífico es bastante grande, porque se deriva de la ciencia o también de la existencia de un conocimiento que luego alguien investiga, formula en términos científicos y constituye ciencia, pero no necesariamente se abandona ese punto de partida. Y el conocimiento mágico religioso, que es sobre todo el uso de fuerzas naturales para orientar la voluntad del sujeto. No dudo que la gran mayoría, me atrevería a decir que todos y todas de ustedes recurren al conocimiento mágico religioso para tomar decisiones y para hacer argumentaciones y construcciones discursivas. Eso es importante que lo tengan en cuenta. O sea, hay una relación estrecha entre sujeto orientado y sujeto observador orientador, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de las religiones o de los sacerdotes, este tipo de líderes religiosos o los chamanes o cualquiera de estas figuras. Es importante que ustedes lo tomen en cuenta como parte de ese conocimiento mágico religioso. Por eso es que es tan extenso. El otro aspecto a considerar, por ejemplo, todo lo relativo a la religión, esa parte de la pseudociencia, o sea, hay verdades, hay creencias y esa mezcla, ese traslape entre verdades propias de la ciencia y las creencias generan un espacio de la pseudociencia. Tenemos la astrología, es una pseudociencia, la alquimia, de igual forma, el espiritismo entra en esa frontera, en lo que yo llamo los problemas de frontera, o sea, cosas que se quedan a medio camino entre un ámbito y otro. El espiritismo tiene más de pseudociencia porque incluye elementos de psicología, pero sobre todo tiene un componente importante de creencias religiosas y mágicas. Ahora, hay tres campos en ese recuadro que aparece en la diapositiva que no está claro dónde se ubican. La homeopatía no es ciencia, pero tampoco es pseudociencia. Así que se queda en esa frontera entre el conocimiento científico y el conocimiento pseudocientífico. La grafología es otro de esos campos, al igual que la parapsicología. Así que ahí hay tres campos que son importantes que tengan en cuenta a la hora de clasificar el conocimiento. Repito, el problema está mucho cuando entramos en el campo de la frontera. Es decir, que hay fenómenos que están en la división entre la ciencia y la pseudociencia. Podríamos conversar un poco más sobre esto en el curso. Ahora, de acuerdo a la UNESCO, hay una clasificación del conocimiento científico en términos de las ciencias y de las humanidades. Las humanidades abarcan la literatura, las artes, sobre todo las bellas artes, y ahí está desde la pintura, la escultura, el teatro y otra serie de manifestaciones propias de las bellas artes, pero también de las artes en general. Hay mucho de aspectos culturales dentro de las humanidades. Y está la lingüística.
y dentro de la lingüística la filología y otros campos propios de esa ciencia, de ese campo de estudios. En el caso de las ciencias, básicamente hay tres grandes ramas: las naturales, las sociales y las formales. Las naturales son básicamente la física, la biología, química, geología, astronomía, pero conforme ha ido progresando el conocimiento científico y profundizándose la ciencia y las disciplinas científicas, se van creando nuevos ámbitos de estudio, nuevos campos de estudio, y dependiendo de la evolución que tengan, pueden convertirse en disciplinas científicas. Entonces puede haber biofísica, puede haber bioquímica, bioastronomía, astronomía o astrofísica, astroquímica, que son nuevos campos, o física nuclear. Así que ahí eso significa que hay progreso de la ciencia, progreso del conocimiento científico en algunos campos específicos. En el caso de las ciencias sociales, quizás el sector de las ciencias más amplio por la cantidad de disciplinas que hay. Están básicamente las economías, en plural, las políticas, la sociología, la antropología, comunicación, pedagogía y algunas mezclas como economía política internacional, que está relacionada a relaciones internacionales. Cuando lleguemos a la clase sobre relaciones internacionales como disciplina científica, ya veremos dónde se ubica las relaciones internacionales en términos de disciplina científica. Pero hay antropología y otra serie de campos. En las ciencias formales está la parte de la lógica, de la matemática, de la computación, la estadística y sus respectivas combinaciones. Así que hay un campo muy amplio de cómo se ha ido desarrollando el conocimiento científico, y sobre todo cómo ese conocimiento científico se clasifica en distintas ciencias. Ahora, hay que tener en cuenta un aspecto importante. Hay metateorías. Las metateorías son aquellos esquemas con premisas, con principios, con argumentos que nos permiten entender de una manera general un fenómeno. Por eso se refiere a metateorías. Entonces, por ejemplo, en las ciencias políticas, en los distintos campos de las ciencias políticas, hay metateorías que dan una perspectiva general, igual en la economía o en la sociología. Pero si queremos analizar fenómenos más puntuales, o sea, tener un marco o un modelo para ir a observar la realidad, entonces necesitamos teorías, que pueden ser teorías generales, aquellas que tratan de explicar los fenómenos más amplios desde una perspectiva general, o teorías de rango medio, aquellos que delimitan a situaciones particulares, o las teorías específicas que describen un fenómeno particular y es un modelo que nos permite observar un fenómeno específico para tratar de explicarlo o encontrar respuestas a los fenómenos, a las preguntas que nosotros nos formulamos. En el caso de los datos son situaciones, evidencias concretas que obtenemos, que por sí solos no constituyen conocimiento científico, sino que es un dato. Un número de teléfono que alguien les da es un dato. Ustedes tienen que convertirlo en información, es decir, vincular ese número de teléfono con el nombre de una persona y con una situación particular, porque ustedes reciben ese número de teléfono de esa persona. Y ya ahí tendrían información. Ahora, ese conjunto de datos e informaciones y situaciones son los que constituyen los hechos.
que pueden ser hechos físicos o hechos sociales. O sea, hechos físicos puros. Son situaciones que se pueden observar, medir, que son cuantificables, que están en la realidad independiente de los seres humanos. Y hay hechos sociales que son aquellos que solo existen en la medida en que los seres humanos los establecemos o sistematizamos a partir de hechos puros físicos. Por ejemplo, una roca es un hecho físico, pero esa roca de mármol labrada por un escultor es una escultura, y la escultura es un hecho social, pero un hecho social con una base material muy amplia. Entonces hay que diferenciar entre metateorías, teorías, datos y hechos sociales y físicos, o sea, hechos en general que reflejan la realidad. Ahora, cuando hablamos de ciencia, siempre estamos hablando de producción de conocimiento sobre los mecanismos y procedimientos. Y para que haya ciencia se requiere un discurso científico. Y el discurso científico es particular a cada ciencia. El discurso científico de la economía no es el mismo de la física o de la antropología. Es propio de la ciencia económica o de la antropología o de la biología, pero no puede haber un discurso científico de carácter general. El conocimiento siempre es un producto social. Si no hay seres humanos, no hay conocimiento. Porque el conocimiento científico, el conocimiento mágico religioso o pseudocientífico no está ahí en la naturaleza. Es parte de la acción humana. Es decir, para que haya conocimiento como producto social, se requiere la presencia de seres humanos, se genera en forma dinámica a través de otros productos sociales precedentes. Uno de esos productos sociales precedentes es el lenguaje. Sin lenguaje no hay conocimiento científico tal y como lo conocemos en este momento. Otro aspecto importante es la proporcionalidad y comparabilidad. O sea, solo se pueden comparar cosas que tengan alguna interrelación o base común. Uno puede comparar chayotes y manzanas si encuentra una unidad de análisis común a algo, que serían elementos nutritivos que aportan cada uno de esos dos elementos, dos bienes, chayotes o manzanas. Pero no podemos comparar cosas que no tengan proporcionalidad y que no tengan una base común o un punto de interrelación. Ahora bien, el punto de partida de las tres cosas anteriores es la conceptualización del objeto de estudio. Nosotros no podemos construir conocimiento y menos ciencia si no tenemos conceptos, sobre todo constructos que permiten caracterizar el objeto de estudio. No son palabras. Vean que no he utilizado el concepto de palabra. He utilizado conceptos o constructos que describen las cosas, que son términos que reflejan una situación, un hecho, un fenómeno concreto que es entendible para las personas que saben qué significa ese constructo, no para otras personas. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles que son importantes. Ahora bien, hay tres cosas que son fundamentales que deben entender, deben internalizar con claridad. Para que haya conocimiento, para que haya sobre todo ciencia, se requiere de la ontología, la epistemología y la metodología. La ontología es la teoría del ser. O sea, es lo que nos permite saber de qué está hecho el mundo que queremos conocer, ¿no? Ya sea el planeta, ya sea el universo, o sea el Estado, o sea la política exterior, ¿no? El concepto de mundo me estoy refiriendo al objeto de estudio
sobre el cual ustedes están trabajando. O sea, ¿cuál objeto estudiamos? Eso es la parte ontológica. ¿Hasta dónde llega ese objeto de estudio sin que pase a lo otro? La política exterior es un objeto de estudio, es una política pública, pero es una política pública diferente a la política de defensa o a la política de seguridad de un Estado. Ahora, si estamos analizando política exterior, la ontología nos dice hasta dónde llega nuestro objeto de estudio. Porque si cruzamos esa frontera entraríamos a la política de defensa, pero puede haber también política exterior con características de defensa, entonces estaríamos ante otro ser, ante otro fenómeno ontológico. La epistemología es la teoría del conocimiento, o sea, cómo obtenemos conocimiento del mundo, cómo sabemos que conocemos algo. Esa es la parte epistemológica. Y lo anterior, lo ontológico, no tiene sentido sin lo epistemológico y viceversa. Ahora, ¿cómo nos aproximamos al objeto de estudio? Eso es básicamente a través de la metodología, o sea, la teoría del método. ¿Qué métodos y técnicas usamos para obtener evidencia? ¿Cuáles son los instrumentos que utilizamos para observar el objeto de estudio y para determinar que logramos conocer sobre ese objeto de estudio? Esa es la parte de la metodología. Sin esas tres cosas no podemos aproximarnos de manera científica a un objeto de estudio y menos construir conocimiento científico. Ahora, hay aspectos que deben tener en cuenta. Básicamente hay dos visiones, dos grandes concepciones de la filosofía de la ciencia. Veremos a lo largo del curso detalles de esto. El positivismo, para el positivismo, sobre todo el positivismo lógico, solo se puede generar conocimiento científico de aquello que es observable. Si no podemos observar algo, si no podemos medir ese objeto, obtener datos empíricos, generar causalidades, no hay conocimiento científico según el positivismo. Esto lo deben entender, internalizar, porque es un elemento que va a estar presente a lo largo de este curso y del segundo semestre. Entonces, si no se puede observar, si no se puede medir, cuantificar, establecer relaciones de causalidad, no es objeto de conocimiento científico de acuerdo al positivismo. En el otro extremo de la filosofía de la ciencia aparece el pospositivismo. En el pospositivismo hay realidades que no pueden ser observadas. Hay situaciones, fenómenos, hechos sociales que no pueden ser observados, que no pueden ser medidos, que no responden claramente a una relación de causalidad. Para observar esos hechos se requieren metáforas, que es lo que nos permite obtener una comprensión del fenómeno. Y de acuerdo al pospositivismo se puede obtener conocimiento científico en ese campo. Ahora, la tradición en la ciencia es que las ciencias sociales lo que han hecho es emular a las ciencias naturales usando el método científico. Entonces, esto es lo que lleva a mucha gente a decir que no existe ciencia en el campo de las ciencias sociales, porque no todo se puede obtener a través del método científico. Es un error. Una cosa son las ciencias sociales, otras cosas son las ciencias naturales y otras, como vimos, son las ciencias formales. Entonces, el método científico sirve para algunas cosas en las ciencias sociales, pero se requieren métodos particulares, ¿verdad? Así que tengan en cuenta esos detalles para no caer en cuestiones ya superadas, como decir que las ciencias sociales no son ciencias. Ahora, las características de la ciencia, más allá de esa división que les mencionaba anteriormente. Primero, la ciencia es conocimiento fáctico,
Es decir, son hechos independientes de valor. Los juicios de valor no entran en la formulación de conocimiento científico, porque aun cuando se trate de hechos puramente sociales que no son observables a través de la vista, el tacto o alguno otro de esos elementos que dice el positivismo, no es una cuestión subjetiva, es una cuestión de tener los métodos apropiados para observar los hechos, sean físicos o sean puros. Segundo, el conocimiento trasciende los hechos. O sea, el hecho en sí, esa roca o esa escultura, por sí solo no es conocimiento científico. El conocimiento científico es aquel que se genera a través de descartar, producir, describir, explicar, comprender el hecho. ¿Verdad? Y sobre todo la ciencia es analítica. La ciencia siempre permite entender la complejidad de la realidad social, o sea, los elementos del todo y cómo están interconectados, y observar un árbol al mismo tiempo que observar todo el bosque, es decir, ver lo holístico, lo integral, pero también lo individual. Por eso es que la ciencia es analítica. La investigación es especializada porque hay técnicas que solo se pueden utilizar para algunas cosas concretas, no para cualquier cosa. Hay técnicas generales que sí nos sirven para las ciencias naturales, las ciencias sociales o las ciencias formales. Y algo que es fundamental, y esto puede afectar el resultado de un examen o de la monografía. El conocimiento es claro y preciso. En las respuestas de los exámenes, en la monografía se usa lenguaje técnico, conceptos, constructos claros y precisos, no coloquiales. No lo que ustedes hablan en la calle, en sus familias, entre amigos. Ese no es lenguaje científico. El lenguaje es preciso y claro, no es ambiguo. Poder político es algo concreto, como veremos la próxima clase. No es como lo entiende alguien en la calle, no. Poder político tiene una clara definición según el enfoque metateórico y teórico que ustedes utilicen, ¿no? Entonces tengan en cuenta esos aspectos. Ahora bien, la realidad social puede ser observada desde distintas perspectivas, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, Augusto Comte, positivista, para él el positivismo es el fundamento de todo conocimiento científico. Y las únicas dos ciencias verdaderas es la física y la química. La filosofía es la que permite interpretar, ¿no? Pero para él la física y la química son las ciencias básicas que permiten estudiar, tener como referente elementos para estudiar el mundo social. Y lo que se buscan son regularidades, relaciones causales o de correlatividad. Y solo las regularidades es lo que permite construir teorías y leyes, y es lo que facilita la explicación del mundo social. Si no se encuentran regularidades, son hechos que no son objeto del conocimiento científico. Emil Durkheim incorpora el fenómeno de los hechos sociales, alude al individuo y al orden social y reconoce que hay hechos visibles e invisibles. Por su parte, Marx cambia ese enfoque y plantea una concepción materialista de la historia. O sea, lo basa todo en el materialismo. Y esto es una visión europea. Marx y el marxismo no son globales, son europeos del siglo XIX. Que después se hagan interpretaciones para traerlo al siglo XX y al siglo XXI y extenderlo a nivel global, eso son cuestiones de cómo se interpretan las teorías y los argumentos que plantean estos autores. Pero Marx es propio de Europa de un siglo específico. Habla de que todo cambio
social está determinado por la economía y que el progreso, el desarrollo se produce por la lucha de clases sociales. Y las clases sociales no son un fenómeno de todo el mundo. Que después se generalizaran es otra cosa. Y Max Weber incorpora dos elementos fundamentales. Complementa los hechos sociales hablando de la acción social y los tipos ideales. El concepto de tipo ideal es fundamental para que ustedes avancen en algunos de estos componentes de las relaciones internacionales. Ahora bien, hay un concepto fundamental introducido por Thomas Kuhn. Luego tendrán que hojear el librito de Thomas Kuhn, es un libro pequeño de las revoluciones científicas. Para Kuhn, un paradigma es un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión que una determinada comunidad científica tiene de la realidad. Posee preguntas y problemas legítimos, así como métodos y técnicas válidas para buscar respuestas. Ustedes tienen paradigmas. Lo importante es que identifiquen cuáles son sus paradigmas para enfrentar las distintas situaciones, desde los paradigmas más básicos, como aquellos que regulan las relaciones de amistad, hasta los paradigmas más complejos que ustedes utilizan desde la primaria para entender los problemas de la ciencia del conocimiento. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Ir centrándose en unos pocos paradigmas. Eso es fundamental porque son los paradigmas de las ciencias sociales en general, pero sobre todo de las relaciones internacionales. Lo que deben tener en cuenta, y eso es importante, es la globalización y el cambio. El cambio social es producto de las alteraciones de la estructura subyacente de las instituciones fundamentales que dan sentido a la sociedad. Hay factores que inciden en el cambio social, hay factores culturales como religión, la comunicación, el liderazgo. Hay también factores del medio físico como el medio ambiente, la distancia, el cambio climático, el calentamiento global, una serie de temas, y depende de los paradigmas que ustedes tengan, así pueden observar esas situaciones desde perspectivas particulares. Y está la organización política, que depende del tipo de organización, el poder militar, el poder político, y por supuesto que hay fuerzas sociales y fuerzas naturales que inciden en el cambio y la globalización. Otro aspecto importante, referente rápido, son las formas de organización y el sistema social. Las sociedades de cazadores y recolectores, aquellos que existieron hace más de 10.000 años, antes de que se produjera la primera gran revolución agrícola que dio lugar a las sociedades de pastores y agricultores. Luego vendrían las sociedades no industriales tradicionales y el fenómeno de sociedades industrializadas, sobre todo del Estado-nación y de los estados nacionales. Y recuerden que estamos hablando ya de la cuarta revolución industrial, en donde entramos en el mundo postindustrial. Y como dice el informe del el informe de desarrollo humano del PNUD, recuerden que todo eso ustedes lo tienen que revisar, aunque no esté citado en el programa del curso. Toda esa es información base para poder entender este curso y responder las preguntas de examen. El último informe del el último informe del desarrollo humano habla de la era del antropoceno. Y ahí les dejo la inquietud de a qué se está refiriendo el PNUD con la era del antropoceno. Pero hay aspectos más importantes también que es necesario tener en cuenta. La globalización. La globalización no comenzó el siglo pasado ni el siglo XIX. La globalización inicia con la revolución de la agricultura y sobre todo con la revolución industrial. El siglo XVI, finales del siglo XV y el siglo XVI fueron determinantes en la globalización. La globalización es un fenómeno no
confundir con globalismo, son cosas diferentes. El globalismo sí se acelera en la segunda mitad del siglo XX, pero la globalización es un fenómeno desde hace unos 10.000 años. Ahora, lo que estamos viendo hoy es la velocidad del cambio social. Claro que la globalización hoy es mucho más acelerada que lo que fue en el siglo XIX o en el siglo XVIII. ¿Por qué? Por la influencia cultural. Hay múltiples aspectos. Ahí tienen en la diapositiva algunos. La influencia económica, sobre todo con la revolución en las tecnologías de información y comunicación, en la ciencia, tecnología e innovación. La influencia política con la redefinición del poder y el rol de los gobiernos. Pero hay una comunidad planetaria que tiende a identificarse como sociedad humana, no solo en función del Estado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Lo dejo planteado porque es un tema que ustedes tendrán que discutir a lo largo del curso. Globalización versus localismos o localización. O sea, entre lo global y lo local. Y ahí hay una serie de procesos. Ahora, bien. La siguiente diapositiva es fundamental. Ustedes tienen que tenerla en sus mentes, de forma que cuando en la clase se mencione Rusia, ustedes saben dónde está Rusia. O se mencione Australia, o se mencione Irán, o Somalia, o Sudáfrica, o Bolivia. No es ¿y dónde estará? ¿Qué será Bolivia? No, ese mapa que ustedes tienen en pantalla, eso debe estar en sus mentes para ubicarse en dónde está ocurriendo el fenómeno. Cuando hablamos de la lucha fronteriza entre China y la India, y que ha habido algunos muertos en los últimos meses, ustedes tienen, sin tener que ir a buscar, saber dónde está la frontera entre India y China. O saber qué es Taiwán. O cuál es el conflicto de la península coreana. Y por qué hay diferencias entre Corea del Sur y Japón. O qué es el Pacífico Sur. Y por qué si hay un tsunami muy grande en el Pacífico Sur desaparecerían algunos estados. ¿Qué es un microestado? Eso lo define claramente el mapa. Así que de ahora en adelante ese mapa está archivados en sus memorias y deben saber cuáles son las características. He hablado solo de países, pero también tienen que saber de océanos, de mares. Tienen que entender la importancia de la Antártida para el clima global o del Ártico. Todos esos detalles son fundamentales. Termino este video con una tarea que espero obtener sus respuestas, sus comentarios en la clase. Una taza de café. ¿Qué hay detrás de una taza de café? ¿Cuál es su importancia para usted, para la sociedad y el país? Y podría agregar y el mundo. ¿Cuáles son las perspectivas de análisis en torno a una taza de café? Y en las imágenes hay dos tazas de café diferentes. Eso tiene algo que ver, esas imágenes, con las preguntas que aparecen ahí, o no tiene nada que ver con esas preguntas. Este ha sido un breve recuento del tema de la clase sobre introducción a la teoría. Les recomiendo que revisen, relean las lecturas para entender un poco esta situación. Y con esto concluye el video de referencia de esta semana.